Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en diversas formas. Hoy compartiremos la entrevista exclusiva que le realizáramos a Luis Chillida, hijo del gran escultor vasco Eduardo Chillida, minutos antes de la conferencia que dio en la Sociedad Central de Arquitectos sobre la trayectoria de su padre, teniendo como eje Tindaya y la obra pública. El acto fue abierto con las palabras de bienvenida del presidente del SCA, arquitecto Eduardo Beckstein, agradeciendo la presencia del invitado español, dando detalles del marco en el que se desarrollaba este evento. Este de alguna manera es el episodio 2 de una serie que comenzamos este año en el mes de febrero con la visita de Manuel Aires Mateus, porque como nos comentaba Manuel, hubo mucha influencia del pensamiento de Eduardo Chillida en la obra de Aires Mateus. Y esperemos que podamos contar con más episodios de esta serie que realmente nos ha traído muchísimas satisfacciones. Seguidamente, la arquitecta Carolina Day agradeció a las instituciones que hicieron posible la presencia de Luis Chillida en Buenos Aires y a Teleproyecto, único medio especializado registrando el encuentro, destacando con posterioridad la cercanía existente entre la obra del gran escultor vasco y la arquitectura. Muchos nos preguntaron por qué, esto es la Casa de los Arquitectos,
y por qué traer a un escultor, ¿no? Creo que estamos sumamente relacionados y leyendo muchos de sus escritos sin saber que lo había escrito un escultor, podíamos estar perfectamente hablando de arquitectura. Recién escuchábamos una entrevista que le hicieron a Luis, el teleproyecto, y justamente él hablaba de que extraer de la piedra, no sé si textualmente, pero extraer de la montaña la piedra significaba introducir espacio. Y esto de excavar la caverna que nos hablaba Manuel es como el mismo diálogo, ¿no? Tal como lo adelantó la arquitecta Carolina Day, antes de la conferencia entrevistamos a Luis Chillida. Compartimos entonces a continuación ese diálogo con el invitado, hijo del gran escultor vasco. Si yo tuviese que expresar lo que era mi padre en una palabra, diría denso. Denso en el sentido no solo de densidad física de su obra, de densidad en su compromiso con lo que hacía, en su trabajo, en su dedicación. Era una persona dedicada íntegramente a lo que hacía. Y tenía la gran suerte de tener a mi madre al lado. Yo siempre he pensado, yo he trabajado con los dos, y que mi padre sin mi madre hubiese sido un absoluto desastre, porque necesitaba a ella para que organizase las cosas. Mi padre era una persona muy centrada en lo que él hacía, pero había otras cosas de la vida en las cuales no podía, no era capaz, no era algo que le superaba. Yo siempre me imagino a mi padre que si fuese por un camino andando y llegase a un cruce y en ese cruce hubiese un atajo o un camino más largo, siempre iba a elegir el camino largo. Nunca iba a elegir el fácil, ni la facilidad, siempre era buscar la profundidad. Para él el arte, el sentido del arte está en esa profundidad que hablabas, en la filosofía, en la poesía, en la música, en otras muchas cosas expresadas a través de su obra. Como todo joven en su momento, comenzó a pensar qué sería de su vida, hacia dónde orientaría su futuro. No lo sabía exactamente, pero algo sí tenía claro. Mi padre me lo decía siempre, es que es mucho más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres. Y él en ese momento pues fue descartando, no iba a ser economista, no iba a ser médico, no iba a ser... Y a la hora de elegir, al final eligió los estudios de arquitectura. Y se marchó, hizo el ingreso, se marchó a Madrid a estudiar arquitectura. Y bueno, y lo que le sucedió realmente fue que a mitad de esos estudios, más o menos a mitad de la carrera, empezó a estar muy desilusionado con lo que aprendía. Porque quizás también si nos ponemos en los años 40, cuando él estudió arquitectura en Madrid, España acababa de salir de la guerra civil y era un país muy cerrado a todas las ideas de fuera, lo que le enseñaban en la escuela no era lo que él quería aprender. Y entonces fue cuando le dijo a mi madre, que por entonces era su novia, que si ella le seguía, que él lo dejaba, que él creía que como arquitecto no podía continuar eso que estaba aprendiendo y que quería dedicarse a la escultura. Finalmente mi padre acabó siendo arquitecto. Es el único arquitecto honorario que existe en España. El Colegio de Arquitectos le nombró arquitecto honorario el año 88 y le dieron el título de arquitectura sin haber acabado. Incluso Cosme de Barañano, un crítico que ha trabajado mucho sobre la obra de mi padre, decía que de alguna forma el trabajo de fin de carrera de mi padre con ese título que le dieron fue el elogio del horizonte que está en Gijón. El gran escultor, a partir de esa idea, comenzó a buscar diferentes emplazamientos para ese elogio. Pero las mejores ubicaciones estaban militarizadas por su carácter estratégico. En determinado momento el arquitecto Paco Pol, que estaba realizando la remodelación del Cerro de Santa Catalina en Gijón, Principado de Asturias, lo convoca y así se realiza la emblemática escultura en el lugar actual. Si algo caracterizó a Eduardo Chillida fue su permanente búsqueda de una identidad en su creación, encontrar un sentido a su obra. Claramente queda en evidencia en esta anécdota. Cuando deja el arte primero, cuando estuvo en París y atraído por el arte griego, por la figura,
Lo deja después de una exposición que es la primera vez que tiene repercusión su obra. Y a partir de ahí le dice a mi madre: Pili, nos vamos. Esto no es lo que busco. Tengo que buscar dentro de mí mismo. Se volvió a su tierra y se decidió a buscar dentro de sí mismo en lugar de buscar fuera. Yo he estado buscando con mi padre materiales muchísimas horas de mi vida, yéndonos en coche a fábricas de alabastros, de mármoles, de granitos, y cómo buscaba un material, cómo quería ver y cómo tenía claro qué es lo que quería o lo que no quería, cómo le llamaba a cada material y cómo trataba de relacionarse con él. Cada material buscaba algo especial, no solo lo que él quería, también pensaba en lo que el material le dictaba. Cada material te lleva por un lugar y muchas ideas en contacto con diferentes materiales tienen un hilo común, sí, lo que él llamaba ese aroma. Mi padre, el aroma, ese sentido del aroma que no solo es olfativo, es el camino. Y ese camino iba variando dependiendo de cada material dentro de muchos de sus trabajos. Por eso creo que para él era tan importante el estar un poco atento a todo lo que pasaba. Mi padre me decía muchas veces: Luis, si no te has fijado en algo, igual no lo vuelves a ver nunca más. Él siempre miraba todo. Porque algo que se te pudiese escapar quizás era importante y no te has dado cuenta en ese momento. Incluirlo dentro de sus trabajos, al viento, a las fuerzas de la naturaleza, a la rama de un árbol. Él decía: es que la hoja de ese árbol, dice, probablemente sepa algo que nosotros no sabemos. Y estuvo durante un tiempo yendo junto con otros aprendices a ver cómo se trabajaba el hierro. Y lo que fue muy gracioso fue que al poco tiempo este hombre, Manuel Illarramendi, le dijo a mi padre, le dijo: oye, Eduardo, lo que haces nadie de los que están aquí aprendiendo lo entiende. Les tienes despistadísimos a todos porque yo les estoy enseñando un oficio, les estoy enseñando a ganarse la vida como herreros. Y lo que haces tú son cosas muy raras. Le dijo: oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Le dio unas llaves de su taller y le dijo: mira, yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la mañana es tu taller. Le dio las llaves y prácticamente todas las obras de los años 50 las hizo en este taller por las noches. Él iba por las noches al taller y trabajaba, durante el día descansaba o iba a pensar, pero por las noches era cuando las fue haciendo. Y así fue su primera aproximación al hierro, hasta que pudo ya por fin tener su propio taller. Era capaz de crear a una serie de personas alrededor suyo que creían en lo que hacían, que veían que lo que estaban haciendo era importante. Y estaban haciendo algo que no entendían como algo normal, porque eran personas que normalmente estaban haciendo un motor de un barco o una tobera para una presa. Y ahí estaban haciendo algo que ellos mismos se daban cuenta que era diferente. Una conversación tenía que tener un sentido, no hablar por hablar no era lo suyo, había que buscar el sentido de las cosas. Y luego una de las cosas que como hijo más te sorprende es que una persona tan exigente consigo mismo como era él, mi padre era absolutamente exigente consigo mismo, tenía que darlo todo en cada momento, no se dejaba nada guardado. Pero sin embargo todo lo que tenía exigente consigo mismo lo tenía de tolerante con los demás. Y eso sí que resulta curioso, con todos los que han trabajado con él. Si cualquiera cometía un error lo entendía perfectamente, no le importaba nada. Decía: bueno, no te preocupes, ya lo subsanaremos, no pasa nada. Cuando mi padre ya empieza a trabajar con la Galería de París, con la Galería Mike, pues bueno, su obra va empezando a ser más conocida y ya a mediados de los años 50, el año 56, 57, después de haber expuesto en París, tiene el Gran Premio de la Bienal de Venecia y el galerista empieza a presionarle a mi padre por un tema, porque era muy lento. Él se denominaba a sí mismo un rumiante, porque masticaba y masticaba las ideas y les volvía a dar vueltas. Entonces la Galería de París empezó a presionarle en el sentido que le decía: Eduardo, no hay manera de poder mover tu obra. Haces muy pocas obras al año. En esos años podía hacer 20 esculturas al año. Y entonces le empezó a intentar convencer a mi padre de que hiciese múltiples de las esculturas.
Durante los años 50 había como una especie de acuerdo entre galeristas, coleccionistas, artistas, y hasta 10 copias de una obra de arte se le llamaba obra única, eran obras seriadas. Finalmente, después de muchas discusiones, el año 57, mi padre accede a elegir 6 obras suyas que eligió hasta ese momento, y de esas 6 obras se hicieron 4 copias en bronce. Mi padre fue con mi madre a París a verlas, y en el momento que abrió la puerta del atelier de París y vio la obra original con las 4 copias, lo primero que le dijo a mi madre fue: Pili, esto parece una zapatería. No le encontró ningún sentido. Su universo no era muy grande, pero él lo definía como una espiral. Decía, dentro de esa espiral, decía, yo paso muchas veces por los mismos sitios, pero cada vez dentro de la espiral paso a una altura diferente, la altura de compromiso formal, de subformación, y entonces era otra cosa cada vez que volvía por esos caminos. Por eso hay mucha repetición en muchos temas que le llevaron toda su vida. Mi padre siempre decía que él podía trabajar en el valor de lo que hacía. Y decía, ¿el valor qué es? El valor es tu esfuerzo, es tu dedicación, es tu trabajo, es lo que tú pones para hacer algo. Eso es lo que le da un valor. Y sin embargo decía, ¿y el precio qué es? Dice, el precio es lo que los demás pagan por ello. El precio no es algo que tú decidas, el precio es algo que va por ahí. Mi padre fue a hablar ya muy seriamente con el señor Mike y le dijo, mírame, tú me estás diciendo que yo tengo que multiplicar mis obras para que la gente pueda conocer mi trabajo, para que pueda haber más museos, más instituciones, coleccionistas que tengan mis obras y se puedan distribuir por más sitios. Dice, o sea, el concepto es multiplicar la obra. Y mi padre le dijo, ¿y por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué en vez de multiplicar la obra no multiplicamos a los propietarios de las obras? Y claro, ahí fue cuando el galerista se le quedó mirando y diciendo, ¿de qué hablas? Estamos en el año 57. Y mi padre, ¿qué hablaba en ese momento? De la obra pública. Una escultura que está en un lugar público, ¿a quién le pertenece? Le puede pertenecer a todo el que vaya a ese lugar a verla. El Peine del Viento en San Sebastián, o la obra que está en Berlín o en Gijón, son obras que no pertenecen a nadie o pertenecen a todos. Llegar a realizar estos proyectos pues no es sencillo, porque en muchos casos son obras que llevan muchos años de trabajo, de dedicación, de ir preparándolas. Toda obra pública genera unos problemas muy grandes, porque hoy en día vemos el Peine del Viento en San Sebastián y todos decimos, qué maravilla, el lugar más visitado de San Sebastián, salen todas las fotos de San Sebastián. El año 77, lees los periódicos de esa época, y es excuso decirte lo que era. Se han vuelto locos metiendo unos hierros en las rocas, se tenía que haber hecho un aparcamiento para la playa o una cafetería, eso no tiene ningún sentido. Lees esa hemeroteca y nadie lo entendía. Y claro, en esto sí que ahí empieza a haber una cuestión que para mi padre fue siempre fundamental, que es la cuestión del lugar. O sea, para mi padre una escultura era algo que cuando estabas pensando en un proyecto no era lo mismo para un sitio que para otro, tenía que estar relacionada con un entorno, con un lugar específico, que era el tamaño. Yo no lo he oído jamás a mi padre hablar de una escultura grande o pequeña. Decía, ¿qué es grande o qué es pequeño? Claro, ahí sí entramos en temas muy arquitectónicos. ¿Qué es grande? Pues una cosa es grande en función de una escala o de un lugar determinado. Entonces, en este tipo de proyectos empiezan a surgir diferentes proyectos y empiezan a surgir diferentes escalas y por lo tanto diferentes materiales. Había materiales con los cuales no puedes llegar a una escala determinada. Claro, ahí sí empieza a haber una parte de construcción o una parte de relación con esa formación arquitectónica que había tenido y que siempre le interesó la arquitectura, pero la escultura no tenía el mismo fin. Decía que para él la diferencia entre la arquitectura y la escultura era que el arquitecto finalmente, la finalidad de su trabajo es dar unas respuestas a las necesidades del hombre. Cuando alguien le encarga a un arquitecto un edificio es para algo funcional. Luego puede desarrollarlo de diferentes maneras, pero tiene que dar
una parte de respuesta. Y él decía que lo bueno que tenía para él la escultura es que la escultura estaba basada en la pregunta. Releyendo cosas sobre estos temas de la geometría, empieza a ver que antes de Euclides en Grecia tenían un ángulo que le maravilla, que es el gnomon. Tiene varias esculturas que se llaman gnomon. Y el gnomon era algo tan sencillo como el ángulo de un hombre con su sombra. El ángulo de un hombre con su sombra nunca es un ángulo de 90 grados exacto. Era de alguna manera un ángulo anterior a la definición del ángulo recto, pero que era un ángulo vivo. El hombre se movía, el hombre no está siempre en la misma posición. Y entonces empieza a desarrollar todos estos conceptos en su obra, de manera que nunca, yo no le he visto a mi padre jamás midiendo un ángulo de una escultura cuando trabajaba. El ángulo era el que salía, era un ángulo vivo. En el 69 había hecho mi padre el libro con Heidegger del arte y el espacio, los libros de bibliófilo, y cuando coincidió con Guillén en Harvard empezaron a hablar, se hicieron amigos, y mi padre empezó a releer ya con mucho interés la obra de Guillén para hacer un libro entre los dos. Y releyendo la obra de Guillén encontró una frase que era: lo profundo es el aire. Y esa frase, de alguna manera, mi padre la vio enseguida como algo que estaba muy relacionada con lo que él trabajaba con la piedra, del vaciado y como el hierro, el meterse dentro de los materiales. Y ahí fue cuando empezó a darle vueltas a un tema que finalmente acabó en Tindaya, pero mucho después, porque el libro es del año 72. Desde el año 94 que fui con mi padre a Tindaya, pues llevamos 25 años desde que la fuimos a ver la montaña y desde que encontró ese lugar que él creyó maravilloso. Pero mi padre siempre lo definió como un proyecto ciertamente utópico, porque lo que veía en la montaña era, después de muchos años trabajando tanto con el alabastro como con el granito, sacando del bloque el material. Cuando sacas el material lo que estás es introduciendo un vacío dentro. Es una parte muy arquitectónica. Él empezó estudiando arquitectura, por lo tanto, y entonces a mediados de los años 80 fue la primera vez que se dio cuenta que es que, claro, que en esa búsqueda de la escala de las obras que estaba haciendo, que el material no era el que salía de la montaña, el material era la montaña. Y que los canteros, cuando iban a una montaña, lo que van es a sacar la piedra. Y decía, y si la sacasen con orden, si en vez de destruir la montaña por fuera, pudiesen sacar esa piedra de dentro de la montaña, pudiesen hacer su trabajo como lo hacen, extrayendo la piedra, pero que desde fuera no se notase. Y que, sin embargo, crear en el interior de la montaña un espacio, un vacío maravilloso donde pudiésemos entrar a verlo y a vivirlo, como ver una obra desde dentro. Desde dentro se llama una de las primeras obras de mi padre, del año 52, cuando volvió de París. Y cuando se da cuenta de eso, empieza a buscar una montaña. Yo he estado con mi padre en Sicilia, en Suecia, en Finlandia, visitando montañas que le ofrecieron para hacer este proyecto, pero estaban demasiado deterioradas ya las explotaciones. No encontró lo que buscaba hasta que llegamos a Tindaya. La vio y dijo, es la montaña perfecta. Finalmente fue desarrollando el proyecto para este lugar. Que la montaña podría soportar un techo plano de casi 50 metros por 50. Tenía unas condiciones perfectas para... Y además era una montaña que tenía unos grabados, unos podomorfos arriba que sorprendentemente son iguales que la firma de mi padre, exactamente iguales. O sea, que era algo que estaba, esa montaña y mi padre estaban llamados a conocerse. El problema que tiene un proyecto de una obra pública es que cuando no se ha llegado a hacer no se puede defender, porque el que no le interesa no sabe ni lo que es, ni le interesa. Yo, por ejemplo, estaba hablando con grupos de ecologistas y el proyecto de Tindaya es un proyecto absolutamente respetuoso con la naturaleza. Todo lo contrario, lo que quería demostrar es que era posible que la extracción de piedra a una montaña no destruyese una montaña. Eso está basado en salvar a esa montaña de esa explotación irracional que había tenido hasta entonces,
porque esa montaña tenía 30 canteras que le estaban quitando la piedra. Por lo tanto, él trataba de salvar una montaña, y que le tachasen de que quería destruir una montaña no tenía que ver. Y cuando alguien hablaba, pues ese proyecto megalómano, si precisamente lo que él quería demostrar era la pequeñez del hombre. No lo saben lo que va a ser, pero sí saben decir, no, eso no lo queremos, o eso va a ser una locura, o eso no se puede hacer. Y finalmente se fue parando, nunca se ha parado del todo, todavía seguimos, pero claro, realmente hay cuestiones dentro del proyecto de Tindaya que son, por un lado, la parte de construcción de la obra, o sea, lo que sería la extracción de piedra de la montaña, es un 0,3% del volumen de la montaña. Si algún día se puede hacer, ojalá. A mí me encantaría, me ha dado mucha pena que mi padre no la viese, me ha dado mucha pena que mi madre también se fuese sin verla, pero si algún día se puede hacer, pero si se hace, se tiene que hacer bien. Y eso también es un problema, no se puede empezar una obra de esa envergadura sin la convicción de que se va a hacer en las condiciones adecuadas de respeto a la propia montaña, al medio ambiente. Pero bueno, la esperanza no hay que perderla nunca. Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video.
otro servicio de Teleproyecto La Construcción en Imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.